El Banco Central Europeo ha publicado un informe, un estudio, en el que critica a España por las medidas y las políticas aplicadas para combatir la inflación, sobre todo en el año 2021-2022, por considerar que no tenía en cuenta o no han tenido en cuenta las cuestiones de desigualdad. Es decir, que han incrementado la desigualdad porque muchas de esas medidas han beneficiado más a las capas con mayor renta que a las capas con menor renta, ¿no? Y esto es algo que no nos debería sorprender porque ya hace tiempo que hablamos sobre la medida en concreto del descuento a los combustibles, ¿no? Una parte financiada por el Estado y otra parte más pequeña financiada en teoría por las empresas gasolineras, ¿no? Esa medida ya conocimos en su día, que claro, que beneficia por regla general y por lógica a las personas que tienen más renta. Esto es fácil de ver. Una persona que no tiene renta no puede tener vehículo propio y por lo tanto que le salga más barato llenar el depósito de un vehículo que no tiene, pues no le afecta absolutamente nada. Es decir, la gente con menos renta, que no tiene vehículo, utiliza el transporte público para poder desplazarse, pues no fue beneficiada en absoluto, no fue favorecida en absoluto por esta medida. En cambio, pues a medida que va subiendo en la renta, la gente sí utiliza más la gasolina y ya tenemos el top, que son los que tienen incluso más de un vehículo, incluso ya si nos ponemos punky, hablamos de gente que tiene jet privado o yates, entonces eso es algo que obviamente le está favoreciendo sin ningún tipo de lógica, ¿no? Porque está favoreciendo más, como digo, a las personas más acaudaladas que a las que menos, ¿no? Entonces vamos a echarle un vistazo a ese informe, más o menos rápido, para ver cuáles son las principales conclusiones, cuáles son los gráficos que más nos pueden llamar la atención y lo vinculamos con lo que ya sabíamos, por ejemplo, con el descuento de los combustibles. Aquí tenéis la noticia, en este caso traída por el Confidencial, ¿vale? Leo literalmente el titular. El Banco Central Europeo señala las medidas antiinflación de España y Alemania por no atajar la desigualdad, ¿no? Entonces creo que es bastante claro, señala no solo a España sino a Alemania, ahora veremos por qué. Y para ello lo que hace es clasificar las medidas que han aplicado los gobiernos para combatir la inflación, esta crisis energética derivada de primero los cuellos de botella tras la pandemia y luego intensificada por la guerra de Ucrania. Y podéis ver que la clasificación es muy sencillita. Por un lado están las medidas que lo que hacen es tratar de contener el precio, que no siga aumentando, ¿vale? Por ejemplo, el descuento de los combustibles es una medida de esta, porque lo que hace es tratar de que el precio de los combustibles no aumente y te hago un descuento y entonces baja, ¿eh? Normalmente esas medidas son generalizadas, son para todo el mundo, ¿eh? Para el más rico y el más pobre. Entonces, esas medidas son las que veis en el gráfico con barra azul. Y luego tendríamos las medidas que son ayudas condicionadas, específicas a las personas que menos renta tienen, que son por regla general pues una ayuda como por ejemplo el aumento de la pensión mínima, ¿vale? Que se subió a un 15% por parte del gobierno actual, o el incremento del ingreso mínimo vital, ¿vale? Son ejemplos de medidas que van a ayudar exactamente a la gente que más lo necesita, ¿no? No son medidas generalizadas para todo el mundo, universales, sino que son medidas que van solo, como digo, a aquella gente que lo necesita más, las capas con menos renta. Entonces, en el gráfico podéis ver que atendiendo esta clasificación, pues países como Malta, como Estonia, como Grecia y como España son los países que más peso le han dado a las primeras medidas, ¿no? A las medidas de tratar de contener el precio. En cambio, le han dado, por regla general, por lógica, mucha menos importancia al otro tipo de medida, el de ayudar concretamente, específicamente a quien más lo necesita, ¿no? Y en el otro lado tenemos a países como Finlandia, como Bélgica, como Alemania o como Portugal, ¿no? Si no me equivoco con los acrónimos. Entonces, claro, esto nos está diciendo ya que no todos los países de la Unión Europea han actuado de la misma forma. Y la conclusión, el análisis del Banco Central Europeo es que si tú tienes medidas más generalistas, más universales como las de España, no tienes tanto en cuenta la cuestión de desigualdad, ¿no? No necesariamente tiene por qué ir en contra, ¿vale? Ya lo veremos a continuación porque, por ejemplo, el descuento en el transporte público es una medida para todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo nos vemos favorecidos por esta medida porque viajamos de forma más barata. Pero obviamente favorece más a las capas de abajo,
que son las que menos renta tienen y que son además las que más suelen utilizar el transporte público. Entonces esa medida, aunque sea universal, ha favorecido sobre todo a las capas con menos renta, ¿vale? Pero la conclusión del Banco Central Europeo es que países como España y como Alemania lo que han hecho ha sido tratar de combatir la inflación, que a lo mejor ha sido muy potente, en el sentido en el que han logrado reducir y contener la inflación por ser medidas que van directamente a eso, pero que no han tenido en cuenta la desigualdad y que la han incluso incrementado, ¿no? Entonces, fijaos, en este gráfico, para España, tenemos, es muy sencillo de entender, aunque quizás al principio pueda resultar un poco raro, la barra roja rayada que va hacia abajo sería la pérdida de poder adquisitivo, de renta disponible de las familias por culpa de la subida de precios. Y además de izquierda a derecha están los 10 deciles de población, de izquierda a derecha es de menor renta a mayor renta. Entonces, si os fijáis, simplemente el impacto de la inflación empeoró, perjudicó más a las capas con menos renta. Cuanto más a la izquierda, menos renta. Y veis que baja mucho más. Eso quiere decir que, claro, lo típico de que son la población con menos renta son las que más dificultades tienen pues, para protegerse de la inflación y además suelen dedicar más porcentaje de su renta a consumir pues, productos de energía o productos de alimentos, ¿no? Entonces, claro, si estos se te encarecen mucho, pues tu capacidad adquisitiva lo va a notar mucho más que un rico que a lo mejor tiene una empresa y que puede aumentar los precios y entonces protegerse frente al embiste de la inflación, ¿no? Bien, ¿qué otros componentes tenemos en este gráfico? Pues veis que arriba tenemos un color salmón en las medidas de precios. Ese primer tipo de medida que os decía al principio de tratos de contener el alza en los precios, como el descuento en los combustibles, pues fijaos que ha beneficiado pues sobre todo a las capas menos acaudaladas, pero tampoco hay mucha diferencia con las capas más acaudalada. Por ejemplo, reducir el IVA de la electricidad pues ha favorecido a todo el mundo, pero aquí podemos ver que un poquito más a los que menos renta tienen. Otro tipo de medidas, fijaos, las azules son lo que veis en el gráfico con azul, con barra azul, es las medidas para dar ingreso a quien más lo necesita, que a veces es también para todo el mundo, pero en este caso es para quien más lo necesita. Ha sido el 20-30% más pobre quienes más han sido beneficiados, pero no mucho. Esta es otra conclusión, por cierto, del Banco Central Europeo que todavía no he dicho, y es que España no ha realizado muchas políticas en este sentido, que ha habido países que han dedicado muchísimos más recursos a combatir la inflación. Ojo con esa conclusión, ¿eh? Ojo con eso. Y luego tenemos otra parte en el gráfico que sería esa azul rayada, que son los ingresos que le ha otorgado el propio mercado a la gente, ¿no? Pues tú tienes una empresa y estás recaudando mucho porque has aumentado los precios, entonces aumentas tu renta. O tú eres un trabajador que antes no trabajaba y ahora sí, pues aumentas tu renta. O te han aumentado el salario mínimo, pues aumentas tu renta, ¿vale? Entonces, ¿quiénes han sido los más favorecidos por el mercado? Pues claramente los que más dinero tienen. Los que acceden a puestos de trabajo mejor remunerados, los que tienen empresa, etcétera, etcétera. Cuando haces el cálculo total, es decir, la suma de todo, compensas todos estos factores, que algunos son hacia abajo, otros hacia arriba, como estamos viendo, el resultado es que todos pierden, ¿vale? Es decir, lo que te ha reducido tu capacidad adquisitiva no se ve compensado con las ayudas que te ha dado el Estado ni el mercado, pero sobre todo quien más pierde es el 10% más pobre. Aquí lo podéis ver, esa línea negra, ¿vale? Es la que te está diciendo todo lo que hayan perdido. Y la población, esto es para el año 2022, que no lo he dicho. La población del 10% más pobre es la que más ha perdido, más de un 5%, a pesar de haber recibido bastantes ayudas, pero no han sido suficientes. El 10% más rico también ha perdido, pero muy poquito, no llegará ni al 2%, ¿no? Según este mismo gráfico, quizás al 3%. Entonces, para que veáis que se ha llevado el golpe más los de menos renta que los de más renta. Ha sido algo progresivo. No ha ocurrido eso en todos los países, pero antes de hablar del resto de países, os recuerdo este gráfico que lo traje aquí hace tiempo, es del diario.es, y os fijáis, si lo veis, que son las familias más ricas las más favorecidas por el descuento a los combustibles, ¿no? Lo que hablábamos antes, el descuento a los combustibles favorece más, como ahí podéis ver, pues al 10% más rico, al 20% más rico y así de forma progresiva hasta que el 10% más pobre pues ha tenido una ganancia
una bonificación, una ayuda pues más reducida en comparación con el resto de cohortes, ¿no? Entonces, fijaos que esa ayuda ha sido muy potente, no lo podemos perder de vista, ha sido desigual, ha favorecido sobre todo a quien más renta tienen, pero es que además ha sido muy potente, de varios millones de euros, no, miles incluso también, ¿vale? Porque estamos hablando de casi 5.000 millones de euros. Entonces, claro, es mucho dinero movilizado por el Estado que ha favorecido sobre todo a quien más renta tiene. Por eso encontramos ahí pues ese tipo de resultados que nos trae aquí el Banco Central Europeo, aunque ya lo conocíamos, ¿no? ¿Qué pasa con otros países? Fijaos en Alemania. En Alemania podéis ver que hay una trayectoria de esa línea negra muy parecida a la de España. Quizás una diferencia es que ha habido más ayudas específicas para colectivos, se les da ayuda para que puedan hacer frente a la inflación, en vez de intentar controlar los precios, que de esas ha habido muy poquitas. Claro, en Alemania entonces los precios han aumentado más, ¿vale?, que en España, pero la gente ha tenido como más capacidad adquisitiva para poder afrontar esa subida de los precios, ¿no? En España se ha optado más por, oye, que los precios no suban tanto, que por cierto, yo prefiero eso 1.000 millones de veces, ¿eh? Porque no te genera encadenamientos en el resto de precios de la economía, y por eso España hoy tiene una tasa de inflación mucho más baja que otros países como por ejemplo Alemania. Pero si os dais cuenta, el 10, 20, 30% más pobres de Alemania son los que más han salido perdiendo. Luego tenemos casos como el de Italia, que ahí podéis ver que el 10% más pobre se lleva un palo tremendo, increíble, casi del 25% de pérdida de capacidad económica, de renta, pero también han sido los más favorecidos y de hecho se han quedado prácticamente igual, gracias a las ayudas que han tratado de contener los precios y también de darle ayudas directas a la gente que más lo necesitaba. Entonces el resultado final ha sido que todas las capas de la población han perdido, pero más o menos igual y además no mucho, en el caso de Italia. En el caso de Grecia tenemos un caso diferente, que es que se ha perdido mucha renta por culpa de inflación, pero las medidas adoptadas por el gobierno han sido más de tratar de contener el auge de los precios y el resultado ha sido que casi toda la población ha sido tratada igualitariamente. Al final han perdido todo más o menos un 3, un 4%, pero han perdido. Y han perdido pues esa cantidad, todos, tanto los más ricos como los más pobres. Y tenemos el caso, que es el que más me gusta, el de Francia, que es, oye, la gente ha perdido poco capacidad adquisitiva por culpa de inflación, en parte porque se han adoptado medidas encaminadas a contener los precios. ¿Cuál fue la más importante, de la que he hablado muchísimas veces? Los precios de la electricidad. Al tener una empresa pública, el gobierno francés dijo, la factura solo va a aumentar un 4%. Da igual cuánto aumenten los precios internacionales de la energía. Lo que vamos a hacer es solo un 4% para el año 2021. No sé si fue para el año... No, fue para el año ya 2022. Entonces eso lo que hace es cortarte el problema de raíz. Es como lo que siempre digo, si tú tienes una hilera de fichas de dominó y la primera no cae, el resto tampoco. Entonces ahí podéis ver que es que la gente casi no ha perdido capacidad adquisitiva. Nos podría llamar la atención que el 10% más rico ha ganado algo debido al mercado, debido a que los precios han aumentado y habrán ganado dinero por eso, ¿vale? Pero si os fijáis, esta es la estrategia más justa de todas y la más eficiente, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿qué ha pasado con la desigualdad en el caso de la eurozona, en el caso de este conjunto de países, desde el punto de vista de otro indicador, que sería el ratio 80-20? No sé si lo conocéis, pero es básicamente cuánto más gana el 20% más rico en comparación con el 20% más pobre. Entonces aquí podéis ver que en el año 2021 el 20% más rico era 4 veces más rico, tenía más renta, que el 20% más pobre. ¿Qué pasó con la inflación? Que esa brecha aumentó, lo podéis ver ahí, por culpa de inflación, es esa barra roja. Luego, gracias a las medidas políticas encaminadas a contener los precios, la brecha se redujo un poquito, muy poco. Luego volvió a aumentar esa brecha por las cuestiones de mercado. Bueno, digo luego, pero todo esto ocurre a la vez, ¿no? Son simplemente componentes dentro de este modelo para saber si ha aumentado la brecha entre ricos y pobres o la han disminuido. Y las cuestiones de mercado obviamente siempre aumentan la desigualdad porque son los más ricos quienes más dinero ganan, sobre todo en una espiral de precios, porque son los que controlan las empresas, ¿no? Luego, ¿qué es lo que la ha reducido también? Pues ayudas de ingreso a la gente más necesitada, o al menos a la que sea, pero eso ha reducido la brecha. Y luego otras medidas también la han reducido un poco. ¿Cuál ha sido el resultado? Que no ha sido suficiente. Que si en el año 2021 el 20% más rico era 4 veces más rico que el 20% más pobre, ahora en el año 2022 es
4,30, ¿vale? Ha aumentado la brecha entre los más ricos y los más pobres. Esto en términos promedio para la eurozona. Ya sabéis que en España pues esta brecha es todavía mayor, ¿eh? Y sin embargo, y esto es importante lo que voy a decir, a pesar de que las medidas aplicadas para contener la inflación no han sido justas en términos promedio y no han reducido la desigualdad, sino que la han aumentado, eso no quiere decir que la desigualdad en España haya aumentado en el año 2022. Importante, porque en realidad ha bajado, ¿vale? Porque hay otro tipo de factores que ayudan a explicar si hay más o menos desigualdad. No solo las políticas aplicadas por el Estado para contener la inflación. Importantísimo esto. Aquí os traigo el índice de Gini, que ya tenemos el dato para el año 2022 y podemos ver cómo ha bajado. Desde el año 2021 hasta el año 2022 ha bajado, es decir, nos hemos acercado un poquito más a la igualdad ideal, ¿no? Que sería todo el mundo con el mismo dinero. Entonces, en el año 2022 en España la desigualdad ha bajado, solo que es verdad que no ha ido a favor de ese resultado las políticas que pretendían contener la inflación, porque el descuento de los combustibles ha sido muy desigual, ha sido muy injusto. ¿Qué es lo que explica que la desigualdad se haya reducido en el año 2022? La generación de empleo. Ese es el fenómeno que más reduce la desigualdad. ¿Por qué? Porque obtienen empleo gente que antes no tenía ingresos. Entonces, los más ricos casi que se quedan igual, pero los más pobres aumentan mucho. Y por eso la brecha entre unos y otros se reduce, ¿no? Aquí tenéis el indicador de Gini para Europa, para que veáis que no es solo que España tiene un índice de Gini que ha sido reducido, ¿vale? Eso es algo que ya acabamos de ver, pero es verdad también que España tiene un índice de Gini que es bastante elevado en comparación con otros países. Ahí lo podéis ver, ¿no? Estamos al nivel de Italia, de Portugal y de Grecia, pero hay países mucho menos desiguales, como Irlanda, como Francia, y luego todavía muchísimo menos como los nórdicos, como Alemania, incluso Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me vengo aquí para las conclusiones y ya terminamos. Las conclusiones son esas. El Banco Central Europeo ha realizado un informe que pone de manifiesto lo que ya sabíamos, pero le pone más gráficos, le pone más datos y da mayor contexto, ¿no? Y también hace comparaciones con otros países. En España las políticas aplicadas para contener la inflación han sido bastante efectivas, se han quedado cortas en volumen, ¿vale? Pero también hay que añadir que no han contribuido a reducir la desigualdad, sino que incluso la han fomentado, por culpa, sin ninguna duda, del descuento a los combustibles, que ha sido una medida que ha favorecido sobre todo a las capas más acaudaladas. Y sin embargo, eso no quiere decir que en España la desigualdad haya aumentado en el año 2022, porque en términos globales la gente ha sido muy favorecida por la creación de empleo, que ha sido un récord en el año 2022 y se beneficia sobre todo gente que antes estaba desempleada, que no tenía ningún tipo de ingreso. Así que la brecha en términos generales sí que se ha reducido en el año 2022. Lo único que ocurre es que las políticas aplicadas por el gobierno para contener la inflación no han contribuido a ello. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.